pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura? En pleno siglo XXI, algunos mexicanos y mexicanas consideran que sí. Y ante esta idea y los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación 2017, se configura parte del escenario de los derechos humanos de los indígenas en México, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con los resultados de la encuesta nacional, nos hemos percatado que en nuestro país hay mucho por construir. Por ejemplo, ante la pregunta sobre la relación de la pobreza y la cultura indígena, el 35.7% de los hombres y el 32.7% de las mujeres opinan que la pobreza se determina por su cultura. Otro dato que arrojó la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es que el 75.6% los grupos indígenas entrevistados consideran las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente. Y en un país con raíces en la cultura indígena resulta contradictorio. Falta de acceso a oportunidades. ¿Existe discriminación para atender a los grupos indígenas? Si a la pregunta de esta encuesta, los encuestados respondieron de manera afirmativa sobre la desvalorización de las comunidades étnicas mexicanas, vale la pena observar cómo se configura este hecho, que se traduce en la falta de oportunidades y acceso a los servicios públicos, pues los grupos indígenas denunciaron 3 problemas que enfrentan en la actualidad: falta de empleo, 20.9%; falta de recursos económicos, 16.1%; falta de los apoyos del gobierno a programas sociales, 15.8%. Además de estos 3 problemas, también se reportó el rechazo o exclusión en las actividades sociales. Los han mirado de manera incómoda e incluso han recibido insultos o burlas, todo esto como una expresión de discriminación por su condición étnica. En los hospitales, al recibir una consulta médica, en la calle o en el transporte público son los escenarios donde la discriminación es mucho más visible. Los derechos de los pueblos indígenas. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, desde el gobierno existe una obligación y objetivo para reforzar la cultura indígena, además de erradicar la discriminación y promover su participación efectiva en relación con los asuntos que les conciernan, como su derecho a desarrollar su identidad y preservar su cosmovisión. Y mediante la Constitución política, los 56 grupos étnicos tienen garantizados sus derechos al acceso a la educación, servicios médicos, trabajo y preservación de su cultura. Todos los estados de la República cuentan con una comunidad indígena y se reconocen al menos 54 lenguas indígenas, de acuerdo con el Atlas de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, aunque la realidad sea otra y la teoría para garantizar el respeto a su sistema de organización, a su identidad que también es la nuestra, y sus derechos humanos están lejos de ser un hecho. En un país que presume de ser pluricultural, estudios como la Encuesta Nacional contra la Discriminación 2017 constituyen la herramienta para que desde el gobierno federal se creen las redes de interacción y respeto. Foto de portada, mexiconetnetwork.com.